Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Ventaja Podcast. Hoy estamos con un gran invitado. Oye, Julio Abrego, ¿estás en El Salvador? No, 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 yo estoy en Ciudad de México en ese momento. Ah, ya estás en Ciudad de México. Ok, Sí, ok. en Ciudad de México, aquí, Ah, excelente. con el buen clima de Ciudad de México. Sí. Yo- que yo siempre digo que todos nos volvemos chilangos. Chilango es la El persona que de vive en la Ciudad de provincia. México. No, no, no. Ah, El que no. nació en la Ciudad de México es de Feño o de la Ciudad de México, ¿no? Ah, El que ya. viene de otro estado a vivir a la Ajá. Ciudad de México son los chilangos, ¿no? Ah, Entonces, ya, yo, bueno. yo digo que todos seamos nacionales o extranjeros, nos volvemos chilangos, es decir, Chilangos. que nos quejamos del clima, ¿no? Sí, la vez pasada venía con el señor del Uber y me dice, yo le digo, hey, va a llover porque está una tremenda nube. Y me dice, no, sí, aquí a veces está una nube súper gris y no llueve nada, me dice. Y a veces de la nada está con el sol y boom, empieza a llover. Así que es súper, súper impredecible el clima acá en la Ciudad de México. Ya le digo yo, ya nos estamos acostumbrando a eso. Sí, sí, es que después ya de años ya uno se vuelve igual con las quejas. Uy, es que el calor, uy, es que la lluvia, uy, es que el frío, todo, ¿no? Entonces, bienvenida a la Muchas gracias. dinámica de la ciudad. Este, oye, Julio, bueno, para que la gente sepa, quién eres, a qué te dedicas, yo soy súper fanático, aparte del crecimiento, de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Creo que de las cosas que más me marcaron en la infancia fue Terminator 2, ¿no? O sea, sí, Ah, yo sí creo que va a venir Skynet y cosas de esas, entonces, pero más bien ya es una tú, tú, realidad, la verdad. tú cuentas que ahora soy más de la Matrix, o sea, sí creo que ahí hay una cosa de simulación, pero bueno, ya son teorías de la conspiración que son de otro, de otro podcast. Julio, cuéntame y cuenta a la audiencia quién eres, a qué te dedicas, de dónde vienes, y qué haces en Spot. Buenísimo. Bueno, soy Julio Ábrego, soy el actual CEO de Spot como tal. En Spot, pues somos 31 personas ya como tal. Nosotros somos especialistas en Computer Vision. ¿Qué es lo que hago en Spot? Pues antes, pues prácticamente que cada uno de los años ha ido evolucionando cada uno de las responsabilidades que he tenido, pero hoy día ya es prácticamente estar gestionando al management team, formando mi management team como tal. Prácticamente que ya tengo a las personas que son mi mano derecha en la parte de tecnología, la parte de finanzas, la parte de operaciones, la parte de producto. Entonces prácticamente que lo que hago es dividir toda la semana, prácticamente los lunes es como para alinear al equipo, al management team que les mencioné, de cada una de las áreas, decirle qué es, cómo vamos orientados a la visión, si se va avanzando o no se va avanzando. Es, el CEO es la persona que tiene que estar al servicio de todos. Entonces, prácticamente que en esas reuniones yo siempre me muestro parte y les digo, ya, perfecto, ¿qué necesitan de mí? ¿Quieren desatar algo o lubricar ese motorcito para que vaya funcionando? Pues aquí estoy. Entonces ya ahí, después de que los alineo, me muestro parte como para poder hacer eso. Entonces, prácticamente que ese es como mi día a día. Después ya me dedico como tal el martes, miércoles, jueves a realizar temas como de investigación, a meterme al equipo también de tecnología. Yo tengo un corte muy, muy técnico. Ujú. He aprendido como tal a ver toda la parte de ventas, pero yo prácticamente que tengo un corte técnico. Entonces, me gusta siempre estar pendiente del equipo de producto y también del equipo de tecnología, que es lo que estamos utilizando. Si estamos realmente implementando bien los algoritmos de computer vision que nosotros realizamos y ejecutamos. Entonces, prácticamente eso es lo que hago en Spot. Ok. Y bueno, ¿y qué hace Spot? Ah, ¿qué es Spot? Nosotros somos la inteligencia artificial para seguridad y eficiencia operativa. Ok. Prácticamente que nosotros nos acoplamos a las cámaras ya instaladas de nuestros clientes para poder darle alertas de seguridad y de eficiencia operativa en la cadena de suministro. Tú sabes que la cadena de suministro como tal tiene 5 áreas, pero nosotros estamos en 2 muy importantes y tenemos trabajo para muchos años. Es en la de centros de distribución y tiendas. Entonces, prácticamente que nosotros tenemos 2 softwares, tenemos Vision X y Vision Warehouse. Vision X, lo que nosotros hacemos es analítica de video para poder alertar de circunstancias como, por ejemplo, cuando las personas están robando.
Ajá, cuando hacen este tipo de situaciones, se meten en algún producto, nosotros alertamos de ese tipo de situaciones. Además, también de otro tipo de analítica, como alertas de unas personas merodeando en zonas perimetrales de las tiendas. Eso es uno, el módulo de seguridad. Y el módulo que nosotros tenemos en VisionX de parte de marketing, sacamos género, edad, emoción de las personas y traqueo en la tienda, como para poder saber la disponibilidad en cada uno de los pasillos, en cuál pasillo tiene mayor rendimiento, la trazabilidad de las personas, etcétera. Y Vision Warehouse como tal lo implementamos para eficiencia operativa. Sabemos cuándo sacan las pallets, porque tú sabes que nosotros en ujú, distribución tienen pallets, es un conjunto de cajas, cuántas pallets salen en el inbound, en el outbound, cuántas llegan, y la trazabilidad como tal de las pallets en cada uno de los andenes. Sabemos el FIFO, First In, First Out, la primera pallet que entra es la primera que tiene que salir. Entonces nosotros lanzamos alerta con la analítica de video que tenemos, lanzamos alerta cuando una pallet pasa más tiempo, qué sé yo, en el andén. Y además también hacer la trazabilidad de las pallets que salen, si salen 5 pallets, tienen que llegar 5 a la tienda. Entonces tenemos ese módulo de carga certificada. Entonces eso ayuda muchísimo a la eficiencia operativa. Atacamos en la cadena de suministro, en las dos áreas que te dije, tres tipos de ujú, mermas. La merma de robo hormiga, ajá, la merma de robos, por ejemplo, de plata, de efectivo. Lanzamos la alerta ujú. cuando las personas internas en las tiendas roban como tal, digamos, Extracción efectivo. de dinero, Sí, digamos. correcto. Y la tercera y no menos importante es la pérdida de los valores de las cajas, de las pallets. ¿Dónde están las pallets? Lanzamos una alerta cuando no llega una pallet en tiempo y forma. Y todo Ujú, eso con analítica de video. Nos acoplamos prácticamente que somos el ojo que todo lo ve ajá, de la parte de minorista, retail. ok. Eso. Te iba a decir de Sauron, es que soy medio friki de, de muchas cosas, entonces del Sí. Señor de los Anillos. Fíjate, es que me quedé pensando ahorita que estabas explicando lo de Spot. Hay como una frase, no se dice tanto, yo más bien soy chismoso y me entero de cosas. De los judíos dicen, bueno, yo se lo escuché decir a un judío, Ujú. que hay que contratar al vigilante del vigilante, Ujú. ¿no? O sea, porque, Es cierto, es cierto. porque lo- Prácticamente que así, porque fíjate que nosotros resolvemos un gran problema, porque el gran problema que nosotros resolvemos es que hay pocos ojos humanos para revisarlo todo. ¿Cómo exacto. nosotros llegamos aquí? ¿Cómo nosotros llegamos hasta acá? Nosotros teníamos un software, evolucionó con Ajá, Peer Vision, porque yo soy una persona que, como CEO, estoy constantemente diciéndoles, mira, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene en el futuro? Tenemos que ir más allá, nosotros tenemos que ir planificando a 3 años, cómo va a estar la sociedad en 3 años, cómo va a estar la inteligencia artificial en 3 años. Entonces, nosotros empezamos contando personas, analítica de video. Empezamos como tal con los retailers, bueno, ahora estamos trabajando con retailers súper grandes, como por ejemplo Walmart, ujú, en todo Chile, pero nosotros iniciamos con ellos contándole personas. Después empezaron a surgir problemas. Por ejemplo, en todos los retailers tienen ese mismo problema de que roban, sí, la merma, etcétera. Entonces, nosotros prácticamente que entrenamos el sistema para poder detectar esa parte. Y nuestra gran misión y visión es estandarizar ese tipo de solución, porque tenemos una tecnología desatendida. La tecnología desatendida es las cámaras. Tú ujú, vas a una central de monitoreo de X empresa y vas a ver a sí, una persona viendo hasta 700 cámaras. Y esa persona tiene que ver como tal incidentes. Y esos incidentes pueden ser incendios, pueden ser robos, pueden ser que una ujú, persona llegue como tal, que la encierran en un calabozo porque robó, etcétera. Y hay ajá, un sinfín de situaciones. La vez pasada estábamos charlando y hay casos atípicos, inclusive que hay en tiendas, inclusive aquí en México, que ajá, entran hasta toros a las tiendas. Imagínate eso, o sea, toros en la tienda. La vez pasada estábamos hablando de eso. Hay un sinfín de cosas que nosotros hemos identificado que no tienes idea. Y todo ese tipo de eventos lo tiene que ver una sola persona. Entonces la ujú, inteligencia artificial ahí es donde viene, porque nosotros, nuestra visión es unir como tal a las personas, la parte humana con la inteligencia artificial. Entonces, prácticamente que nosotros le resolvemos un gran problema al operador que está viendo ujú, 500 cámaras. Ahora automáticamente solamente va a tener que ver las alertas que nosotros le enviamos. alertas. Por ejemplo, boom, una alerta. Inclusive nosotros estamos conectados directamente también
con los policías en los clientes que tenemos, directamente la alerta va emitida y automáticamente ya, qué sé yo, hemos detectado alertas así de robos, de peleas inclusive y cosas Ujú. así. Entonces ya la persona que está viendo la cámara solamente va a estar enfocado en lo que realmente importa, no en la película que tiene Ajá. que ver como para poder realizarlo. Entonces Y, es a- más proactivo. y además el desgaste, ¿no? O sea, el desgaste humano, cansadísimo, estar sin parpadear y pendiente, y sobre todo el Sí, estrés de si se me va algo, es mi trabajo y me corren, ¿no? sí, definitivamente, o sea, correcto. Porque es como, hey, se te fue eso, pero son 700 cámaras. Y el parque de cámaras a nivel mundial va creciendo Ujú, exorbitantemente. O sea, cuando tú te dicen seguridad, ¿qué es lo primero que piensas? Lo primero que piensas es poner cámaras. O sea, yo voy a poner sí, cámaras para poder analizar. Pero ¿quién está viendo eso? Ya después lo ves 48 horas después, cuando ya pasó el incidente, ¿de qué te sirve? ujú, Entonces ujú, nosotros lo que hacemos es poner la inteligencia artificial en las cámaras y alertar automáticamente. Es prácticamente, a mí me dicen, hey Juli, ¿cómo detectan? ¿Cómo hacen para hacerlo? Y yo les devuelvo la pregunta, ¿cómo lo hace un humano? Y me sí, dicen, viendo las acciones. Pues igual lo hace. Es inteligencia. La inteligencia, la definición de inteligencia es la capacidad de percibir la realidad. Entonces, es la inteligencia, pero artificial. Lo hace una ujú, máquina. Entonces, prácticamente eso es lo que hacemos. sí. Y fíjate que, o sea, regresando a eso de que entonces Spot es el vigilante que vigila al otro vigilante. Este, y es curioso el concepto porque eh, al final en B2B, o sea, son dos cosas del argumento, y tú como CEO lo tienes súper clarísimo, que es a la otra empresa lo que le importa es ahorrar dinero o ganar dinero. O sea, esas cosas de mejorar a mi equipo, el estrés laboral y cosas de esas son cosas que al final el mercado así se mueve, es Sí. maximizar las ganancias. Ah, Definitivamente. Nosotros nos volvemos, yo a mis clientes les digo, nosotros nos volvemos un proveedor crítico. ujú, Yo, como tal, mi rol con Spot es reducirle la merma, reducirle que ustedes tengan más ganancias, ¿ya? Que ujú, prácticamente que el software se pague solo. sí, Y yo me voy a sentir muy bien, o sea, la escalabilidad de Spot se ha realizado en función a la necesidad que nosotros hemos solventado a los clientes. O sea, el cliente tiene un gran problema y yo le digo, hey, mira, aquí está esto, te lo solvento y yo te ahorro, porque prácticamente esto es negocio, ¿ya? ajá, Entonces, ese es nuestro objetivo, volvernos un proveedor crítico y prácticamente que somos un proveedor crítico. Cuando la plataforma se cae es como, Julio, necesitamos que la plataforma esté porque nuestra operación depende de ella y cosas así. Entonces, ya, ajá, boom, ese es nuestro objetivo, o sea, que reducirle a nuestro cliente como tal la merma y eso se convierte en más plata para ellos. Y ujú, prácticamente que esa plata nosotros obtenemos un porcentaje y prácticamente que el software se paga solo. Pues. Entonces eso es como es, el poder hacer un partner y que haga una simbiosis en ese sentido, tanto del cliente como nosotros que representamos la inteligencia artificial enfocada en visión por computadora y de esa manera pues les ayudamos y además también de reducirle la fatiga a los operadores. O sea, porque los ujú, operadores, nosotros en una tienda, y ahí te lo puede decir también mi cofundador Julio Rivera, eh, cuando llegamos a la tienda a hacer las inspecciones, porque a mí me gusta ir viendo las necesidades, ujú. los vigilantes le digan, hey, ahí viene Spot, gracias, porque de igual forma nos ha ayudado muchísimo en esa parte, no sé qué. Ok, Entonces se siente esa satisfacción, se siente esa satisfacción de que está aportando con inteligencia artificial que muchos dicen, hey, puta, nos van a quitar el trabajo, cosas así, sí. pero no, o sea, es como te viene a ayudarte a que tú te enfoques en algo un poco más humano y toda la parte repetitiva, la parte un poco más gruesa, digamos, del trabajo, la hace la inteligencia artificial. Ok, es que está genial. Pero fíjate, me quedé ahí con un tema que te quiero preguntar de que mencionaste del toro. O sea, ¿qué cosas más raras has visto? Así que dices, en mi vida me hubiera imaginado que pasaría esto. Pues fíjate que nosotros hemos visto en las imágenes que se nos han alertado, hemos visto inclusive hasta imágenes de fantasmas, Ok, siluetas que nosotros nos quedamos así como, ¿qué es eso? Y como la inteligencia artificial es súper objetiva, o sea, ellos van a identificar.
la figura como tal. O Ujú. sea, un humano, 99% humano, tiene que tener la figura humana. Entonces nosotros decimos, wow, ¿y qué es eso? Y son siluetas, caras desfiguradas, cosas así. Entonces, cosas raras que nosotros nos hemos ido dando cuenta. Eventos también así como de peleas, que los vigilantes dándose ¿cómo se llama? Con los que llegan a robar, les quitan Ujú. así todo, la persona está casi se metiendo de ahí. En fin, o sea, son un montón de situaciones que se van detectando como tal y que la inteligencia artificial va aprendiendo de ello. Y por ejemplo, o sea, cosas igual, ya voy a parecer de cazafantasmas, de que se caen productos de la nada. Que se caen productos de la nada, fíjate que sí Casi no no. hemos visto esa parte, pero sí siluetas que nos han puesto a pensar que, A que dudar. son fantasmas, son, qué sé yo, eso sí es lo que nomás nos ha impactado en ese sentido, Ok, en la analítica que nosotros estamos haciendo. qué genial. Sí, A mí me encanta el computer vision porque, o sea, es un modelo tan noble en el sentido de entenderlo, pero de aplicarlo es súper difícil, ¿no? O sea, no es así de, ah, sí, yo no sí, entro, o sea, la barrera de entrada es muy alta por la, ¿cómo se llama? Por los datos de el contexto, entrenamiento. sí, el dato de Ajá, entrenamiento, los contextos, ajá. la barrera detrás de eso, porque por ejemplo, tú puedes ver un montón de open Sí. source de YOLO, un montón de open source de Computer Vision. Pero ya, ve a aplicarlo a una cámara Ajá, que tiene poco internet y que es una calidad VHS, a ver si te funciona. ajá, ajá. Entonces, la barrera de entrada es eso. Porque a mí me dicen, hey Julio, mira, una de las cosas que me preguntan es, ¿y cuál es la barrera de entrada que ustedes tienen? ¿Cuál es lo que los diferencia? Les Ujú, digo, los datos de entrenamiento, que nosotros estamos desde el 2018 entrenando datos así, un montón, y eso, que prácticamente que el contexto, nosotros le llamamos contexto en el área técnica, el ujú, contexto que se tiene como tal, o con lo que se fue entrenado, esos algoritmos no es lo mismo a la vida real. O sea, ujú, hay como tal un montón de cámaras que nosotros nos hemos acoplado que no tienen una calidad. O sea, yo siempre le digo al equipo, entrenemos en el peor de los casos, entrenemos en el peor de los casos. Y así empezamos nosotros a entrenar el sistema. Lo entrenamos en el peor de los casos. Ya cuando nos dan una cámara 4K, o sea, nosotros brincamos de alegría, porque sí. se puede analizar cualquier situación. Pero en el peor de los casos, eso te digo, o sea, son cámaras que no se ve casi nada. Entonces, ya nosotros le enseñamos como tal y tenemos millones, pero millones de imágenes procesadas. Ujú, Y además, no solamente eso, sino que los algoritmos que nosotros utilizamos como tal, como para poder hacer ese tipo de integraciones, que le damos al cuerpo humano una segmentación, le damos un esqueleto ujú. y esos esqueletos se transforman en vectores. Esos vectores nosotros ya después descubrimos cómo son los patrones en función a la acción que hace la persona. Entonces, ya ahí tú vas iterando. Es un proceso muy interesante y muy creativo. Ujú. Nosotros tenemos un proceso muy creativo en el cual estamos constantemente creando. Una de nuestras cofundadoras es Camila, entonces ella tiene la parte musical, entonces prácticamente nosotros Ah, entregamos toda esa parte creativa de cómo, digamos, las personas, por ejemplo, la vez pasada estábamos viendo ¿cómo se llama? El documental de los Beatles, que está ajá. buenísimo. Y nosotros nos identificamos porque es un proceso creativo de cómo ellos crearon un álbum que fue un hit. Entonces prácticamente le digo yo, nosotros tenemos que crear un algoritmo que sea un hit. Entonces siempre estar en esa parte creativa. Y así Ujú. nos sentamos y empezamos a decir, mira, si se puede hacer esto, lo otro, y así empezamos. Entonces nos identificamos con ese mismo proceso creativo que ellos tenían, los Beatles, y lo tratamos nosotros de decir, hey, estamos en algo. Sí, es que cuando uno le pierde la creatividad, y es que me encanta cómo lo cuentas, Julio, porque es que se nota en ti la evolución y el crecimiento de haber sido del equipo fundador y el haber llegado y entender el puesto de un CEO, pero justo, o sea, yo lo veo porque la experiencia ya de tantos años y de tanta gente que conozco, Sí. pero me encantaría que le platicaras a la audiencia cuál es la diferencia o la evolución de julio en el primer año a julio del 2023, ¿no? Del 2018 al Sí, 2023. ha habido una gran evolución. Ha habido una gran evolución. Cuando a mí me preguntan cómo llegaste aquí, errores, uno aprende de errores
y también de juntarse con gente que te hace crecer. Por ejemplo, yo tengo un gran amigo, Adriel de Hackmetrics, que Ujú, yo con él empezamos desde el principio, valga la redundancia. Entonces nos fuimos como mejorando prácticamente. Él ha sido como una persona que de igual forma ha estado como tal. Entonces, además también de yo foguearme con otros CEOs que tienen un bagaje, por ejemplo, uno de mis inversionistas ángeles también, aprendiendo de él. Prácticamente que yo inicio desde el año cero, bueno, nosotros los programadores iniciamos desde cero, ujú, desde el año cero, y pues ha sido una serie de aprendizajes que, ¿cómo lo he logrado? Eh, cada quien tiene su tipo de liderazgo, cada quien tiene su tipo de liderazgo. Bueno, yo soy una persona que, una de las personas que yo he estado charlando, un día me dijo, tú tienes que aprender a liderarte tú primero, conocerte tú primero para poder liderar a las personas. Y dije, ujú, es cierto. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a saber mis pensamientos, qué es lo que quiero y cómo funciono. Entonces, yo funciono con retos. Entonces, cada año para mí en Spot fue un reto en el cual yo decía, tengo que tener una mejor versión de mí y prácticamente que fui evolucionando en esa parte. Empezar a escuchar, yo soy una persona muy, muy atenta, escucho mucho, yo prácticamente que me describo como una esponja que está atento a lo que están haciendo los otros y me mido a mí mismo. Y además también tengo como tal algunas startups y algunos CEOs que son de top of the mind, se podría decir, en Asia, por ejemplo. ujú. Nuestra tecnología en Asia es increíble. Entonces yo estoy viendo cómo ellos están evolucionando, cómo ellos están constantemente realizándolo. Entonces, prácticamente que todos los desafíos que se me han puesto en cada uno de los años, yo he dicho ya, perfecto, ¿lo puedo hacer? Sí. Y también tener la humildad de decir, no, no puedo, pero lo puedo lograr hacer. O sea, tengo que empezar como tal a estudiar, a leer. Entonces, prácticamente que he estado constantemente leyendo, fogueándome con otras personas, rodeándome de personas que me hagan crecer. Prácticamente de personas que realmente lo hago. Te pongo un ejemplo. Sí. Yo era una persona muy técnica. Nosotros fundamos Spodek en 2018. Luego, por avatares de la vida, llegamos a Chile en un premio del BID en 2019 Ujú, y nos dicen, hey, deberían de aplicar a Santa Chile. Boom, aplicamos a Santa Chile. Primera startup salvadoreña que aplica a Santa Chile ujú, y que es aceptada en los 10 años que lleva Santa Chile. Primera salvadoreña. Entonces, llegamos, yo, bueno, llego solo y decía ahí, el CEO se tiene que ir 7 meses solo. ujú. Entonces, fue un boom para mí porque yo tenía amigos en El Salvador, mi familia en El Salvador, llego a un país que no conozco, que muy bueno, un excelente país. Los chilenos, no, Sí. nada que decir, unas personas excelentes. Y llego y yo no sabía vender. Entonces prácticamente que el CEO tenía que ir a vender. Entonces dije, ya, perfecto, no sé vender, boom. Con lo que me ayudó a Santa Chile, con el subsidio que me da, contrato a una empresa de coaching en ventas, boom, y me Ujú, empiezo a jugar en ventas. Empiezo a jugar en ventas, empiezo a saber cómo es la idiosincrasia en cada uno de los países, cómo se tiene que vender en Chile. Y fue una aceptación de Chile, o sea, me acoplé. Prácticamente ujú. que una de las cosas de la evolución es el acoplarse, ya, el evolucionar y acoplarse al mercado. Entonces yo me acoplé al mercado chileno. Empecé a ver cómo se trabajaba ahí, cómo era la crematística, el sistema económico, de cómo se podía vender. Entonces prácticamente que con ese ejemplo te puedo dar ahí el detalle de cómo yo me voy desafiando y cómo voy aprendiendo. Ya después que pasaron ¿cómo se llama? Los años, ya necesitaba yo el poder saber cómo levantar capital, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Ya de igual forma me metí a coach. Cómo CEO va creciendo. Empecé a leer sobre las políticas, empecé a juntarme con personas que me hacen crecer. Y así fue evolucionando. De igual forma, cada año es una nueva versión de mí. Yo, por Claro. ejemplo, ya cuando se cierre la inversión que estamos levantando, ya tengo que ir pensando cómo ir levantando la inversión de Serie A, cómo ir mejorando el producto al cliente, ir pensando en quinquenios cada 5 años. Entonces, prácticamente que un CEO tiene que ir creciendo. Pero depende Ujú, de cómo es la persona, porque la persona te puede decir, no, yo soy una persona que no acepta los retos. Ya dale, es bueno, hasta la derecha y pon un CEO que realmente lleve como tal al otro nivel. Pero yo no soy así. Yo soy una persona que acepto los retos y digo, no, hay que echarle ganas
Yo tengo que Ajá, dar la mejor versión de mí y si yo inicié Spot desde el día cero, voy a estar hasta que esto reviente, ajá, prácticamente. hasta donde dé. Por ejemplo, ¿tú tienes visión de exit o tienes visión porque fíjate que platicando con varios founders, muchos tienen la idiosincrasia latina en donde la empresa es el bebé y nunca me voy a desprender de él. Ajá. Y Pues muchos fíjate que otros, ujú, nada. yo siempre he dicho que todo viene por añadidura. Si nosotros, el top of the top es un IPO. Ujú, ujú, Pero prácticamente que yo en lo que he aprendido, en lo que yo de Spot es dar un buen servicio al cliente. ujú. Mi enfoque es ser una startup global. Lo demás viene por añadidura. ¿A qué me Ok. refiero con eso? Si yo me centro en poder resolver un problema al cliente con inteligencia artificial o con los recursos que nosotros tenemos, lo demás viene por añadidura. ¿Por qué por añadidura? Porque si yo resuelvo un problema que es global, te digo que vamos a crecer como espuma, Ujú, exponencialmente. Entonces yo estoy enfocado en eso. Más bien, en un libro lo leí que es de Rob Iger, el CEO de Disney. ajá. Dice él que como CEO, porque él empezó desde abajo y ahora Ujú, es uno de los pocos CEO, porque la familia de Walt Disney, la familia Disney, selecciona muy bien a los CEOs porque es sí, una empresa familiar. Entonces, ser sí. CEO de Disney es porque de verdad te lo has ganado. Entonces, él dice, yo jamás me puse a pensar de que iba a ser CEO de Disney, sino que siempre hice muy bien mi trabajo. Dice, y si yo me hubiese puesto a pensar que hubiese sido CEO de Disney, me hubiese ofuscado porque sabía que era un gran reto y que jamás lo iba a lograr, pero yo me centré en hacer muy bien mi trabajo y eso me llevó a ser CEO de Disney. Entonces dije yo, wow, tiene mucha razón. Ajá. Entonces prácticamente que yo digo, si yo me centro a decir, voy a ser un unicornio, voy a salir a IPO, qué sé yo, me voy a ofuscar porque voy a ver todo lo que se tiene que hacer y me voy a estresar. Pero lo que yo empiezo a hacer es, ya, perfecto, vamos a darle un buen servicio al cliente, vamos a darle un buen producto al cliente, vamos como tal a decirle, perfecto, yo te solvento este gran problema con inteligencia artificial. Ahora estoy solventando un problema de merma, mañana Ujú, puede ser otro problema, ¿ya? Entonces yo estoy como tal constantemente haciéndolo. Y ya de eso nos va a permitir a nosotros hacer una escalabilidad global y lo demás viene por añadidura. Todos los retos vienen por añadidura. Ya después, chuta, va a decir, Spot están todos los retailers, todo es como un estándar y ya ahí pues podemos ya hablar de hacer una IPO. Pero yo me centro en eso, yo me centro en darle un buen servicio al cliente, planificar quinquenios del producto y ver qué es lo que viene, qué problemas son los que están suscitando, que yo con mis recursos los puedo solventar. ujú. Ok, Eso. es que Ujú. creo que lo dijiste clarísimo y es bien difícil de compartir y de entender por los que nos dedicamos a los negocios. Enamórate del problema, Sí, ¿no? sí, es bien O sea, difícil. y justo con el problema te enamoras del cliente. Y ya lo mencionaste varias veces, pero ¿qué otras cosas aparte del coaching han sido las que han permitido crecer a Spot? O sea, como a mí, por ejemplo, yo te voy a hacer que te compartir mi experiencia rápido. De Ujú. entre todos los modelos, a mí mi preferido es SaaS B2B. Se me hace Sí. noble, ágil, sin tanto detalle, no tiene, o sea, es mucho trato con la gente, puedes innovar en un montón de áreas, o sea, a mí es mi modelo preferido. Digo, me meto en N cantidad de cosas, pero además del coaching, yo también soy creyente, no tanto bueno, del modelo coach cuando está certificado, no cuando es un coach de vida y el coach de las Claro. florecitas rosas y eso no, no creo, ¿no? Sí creo en una metodología. Además de ese coaching, ¿qué otras cosas han sido las que han permitido a Spot como equipo y como producto crecer? O sea, en canales, en servicios de terceros, implementaciones en el equipo, tienen equipo de growth o tienen un núcleo de growth. O sea, como ¿cuáles han sido las cosas de ahí, Julio, que han lubricado ese crecimiento? Porque tú eres muy sencillo y humilde, pero Spot trae, o sea, trae todo el potencial. Sí, sí.
Pues fíjate que ha sido definitivamente mucha investigación, lectura. Por ejemplo, también nosotros, bueno, yo como si yo leo muchísimo, entonces me ha permitido tener un marco referencial un poco más amplio como para poder tomar decisiones. Lo otro es que nos rodeamos de personas que nos hacen crecer. Eso. Personas que nos hacen crecer muchísimo. Tercero, y una de las cosas que nos han dicho a nosotros también es que sabemos escuchar. Sabemos escuchar. Eso es muy importante, saber escuchar. Si, si eres muy orgulloso, no Ujú, escuchas. Y si te están diciendo, no te vayas por ahí porque te va a ir mal, y tú dices, no, pero es que no voy a ir por ahí. Yo no te escucho, te va a ir mal. ajá, Entonces nosotros nos dice, hey, no se vayan por ahí porque te lo dice una persona que ya tiene mucha experiencia. Entonces ujú, es como aprender a escuchar, ¿ya? O sea, si tú aprendes a escuchar como persona y como organización, creo que te ayuda a crecer. Eso es una de las cosas que nos ha ayudado a crecer a nosotros muchísimo. O sea, el estar atento. Claramente, internamente nosotros tenemos nuestros criterios y también tenemos nuestras decisiones. Pero también hay otras personas que ya tienen mucha experiencia y te dicen cómo se tienen que hacer las cosas, ¿ya? Y además que los libros, que es un campo de conocimiento muy grande, que, como te digo, o sea, yo he leído libros de Rob Eager, también de otras personas que han experimentado en la parte de inteligencia artificial, ujú, y cosas así. Entonces, eso como que si te están diciendo y tú estás escuchando, ¿ya? ujú. Y yo tengo una imaginación súper grande, entonces yo me voy imaginando todo lo que ellos pasaron, las adquisiciones que tuvieron, los problemas que tuvieron, las cosas que no están haciendo. Prácticamente que la vida yo siempre lo he dicho, es un conjunto de patrones. Y esos patrones son repetitivos, porque cuando tú lees esos libros, tú dices, wow, prácticamente que a nosotros nos ha pasado lo mismo, pero de diferentes perspectivas y de diferentes contextos. Ujú. Entonces ya es como, te lo está diciendo ahí, te lo está relatando ahí, y es como, ah, perfecto, ya tú lo replicas en tu contexto. Porque también hay otras cosas que otras personas, como te digo, hay diferentes tipos de liderazgo. Entonces hay otras cosas que quieren replicar los liderazgos de otros líderes, Sí, como por ejemplo Steve Jobs. Entonces yo digo, no se tiene que replicar eso. O sea, tú no, tienes tu estilo de liderazgo. Yo, Julio Argo, tengo mi estilo de liderazgo. Otros colegas tienen su estilo de liderazgo. A ellos les funcionó. A mí me está funcionando también. Entonces, todo eso de escuchar y poder saber qué es lo que tú puedes tomar y lo que tú puedes tomar durante tus decisiones, ya conociéndote, eso es lo que nos ha ayudado a crecer como tal. Y esa misma cultura, pues escuchar. Y también, yo siempre les digo al equipo, tenemos que crear esa cultura de comunicación, de decir las cosas ujú, como son. Yo sí le digo, si no te dicen las cosas como son, no vas a poder mejorar. A mí me atacaron como quemarropa, yo les digo, hey, yo siempre le pido feedback, hey, dígame que es lo que estoy haciendo mal, y me dicen otros colegas, hey, mira, tienes que hacer esto, tienes que mejorar esto, esto y esto, ya perfecto, pum, pum. Pero si me dijeran todo el tiempo, no, Julio, va bien, va bien, va bien, no ujú. mejoraría. Entonces, prácticamente esos son como lo que nos ha ayudado a nosotros a crecer. Excelente. Sí, es que al final, creo, o sea, rescatando, resumiendo lo que dices, escuchar, acompañarte de los que ya han pasado por ahí Correcto. y sobre todo implementar. Porque una de las cosas que has dicho varias veces es no quedarte con, digo, no con las mismas palabras, pero no quedarte con la idea, sino hacer, 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 hacer. Y si no funciona, o sea, no es un error, es un aprendizaje. Y apuntando un poco al margen, que bueno que lo mencionas, de qué bueno que la gente no sabe toda la historia de Steve Jobs, porque si no, o sea, si de por sí todo el biohacking en Estados Unidos está descontrolado, habría un incremento de consumo de psicotrópicos y psicodélicos porque le metía durísimo a las microdosis de psilocibina. Entonces también, ¿no? Como siempre se queda la gente por encimita, entonces no Sí, entiendo el modelo mental de ese pensamiento de cómo va forjando y sobre todo otra cosa que identifique contigo, Julio, y quiero que la audiencia y pues, en donde distribuimos el podcast se les quede bien claro que uno de los ingredientes o de las capacidades que engloba todo lo que es ser un CEO cuando ya es empresario, porque Julio ya no eres emprendedor, o sea, ya eres un empresario, es el storytelling. Si no sabes contar una historia, es cierto, yo lo aprendí. no funciona.
Sí, Ujú, y eso lo aprendí porque prácticamente que como era demasiado sistemático, ujú, era como boom, 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 boom. Pero es cierto, es saber contar la historia, saber cómo inició, ya. O sea, mi pitch ahora es un storytelling, no es mi historia. Prácticamente con los inversionistas y cosas así, yo le cuento mi historia como tal, cómo surgimos, cómo ujú, Spot fue evolucionando, cómo a mí me tocó ir a las instalaciones, llevar la escalera en el metro de Santiago, e ir a hacer sí, las instalaciones a uno de nuestros clientes, a un lugar que ni conocíamos. Entonces, prácticamente ha sido un storytelling de cómo nosotros hemos llegado hasta acá. sí, Ha sido un trayecto muy bueno que prácticamente que lo he disfrutado. O sea, yo de verdad que vivo Spot, he disfrutado Spot, el hecho de fundar Spot ha sido eh, una, un crecimiento personal, profesional maravilloso. O sea, ujú. lo disfruto, lo disfruto. Es cuando uno se empieza a poner místico y a decir que son bendiciones, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Este, oye, Julio, ¿y a ustedes cómo les fue en la pandemia? Pues fíjate que pandemia para nosotros fue definitivamente prácticamente que el salto, porque nosotros traíamos como tal una solución de conteo de personas y yo, antes de pandemia como tal, nosotros lo habíamos integrado a algunas tiendas en Santiago. Ujú, Entonces, nosotros habíamos estado hablando con otros supermercados y en pandemia me llaman un montón de supermercados y me dicen, Julio, es tu oportunidad, me recuerdo que tú viniste a ofrecernos el servicio ok, ahora es tu oportunidad. Y le digo, ¿por qué? Porque el gobierno nos ha puesto una política en la cual nosotros tenemos que contar a las personas. Y ahí sí, dije, ya, buena. Entonces, uf, me dijo, ¿me puedes tener una reunión el siguiente día con nosotros? Sí, dale. Y nos fuimos ok, con mis otros dos founders, Gerardo y Julio, ujú, y nos fuimos a instalar a un supermercado en Maipú. Nosotros decimos, vamos a Maipú, ¿no? Es un nombre muy exótico, ¿ah? Vamos a sí, ver qué. Y nos vamos a Maipú. Y nos vamos a una tienda, nosotros instalamos ahí donde yo llevo la escalera, Gerardo llevaba el bolsón con las spotbox y todo, se nos quedaban viendo como esto que acaban de ir a hacer. Entonces llegamos a instalar como tal a la tienda y empezamos a funcionar. Ahí estamos como tal ¿cómo se llama? Las fotos que nosotros tomamos, nos subimos a un Jenny, le dicen, que es como un ajá, ajá, elevador así para ajá, instalaciones, y empezamos a instalar. Entonces, ya pusimos nosotros la instalación, eso fue en pandemia, en plena pandemia. Nosotros pedimos unos salvoconductos en Chile, nosotros teníamos que pedir salvoconductos de trabajo, pedimos los ujú, salvoconductos para poder salir y llegamos y la instalamos. Ya al momento de instalar, ya todo estaba funcionando y todo, estábamos hablando de las 9 de la noche, 9 y media, y nos llegamos ya para salir y nos dicen, oye, no pueden salir. Es una política de nosotros que a las 9 en punto cerramos, eran como 9:15, 9 y media, 9 en punto ajá, cerramos y nadie puede salir de la tienda, ok, porque nosotros ponemos sellos y eso es parte de la seguridad. Entonces tienen que salir hasta que abramos a las 6:30 del siguiente día. Nosotros nos quedamos en serio. Y nos dijeron, sí, pero pueden ir a un casino, pueden ir al casino. Entonces nosotros dijimos, estamos en un cliente de Walmart, o sea, ajá, casino ha de ser un lugar quizás donde se quedan a jugar o qué sé yo. Y llegamos y el casino en Chile se le dice a un comedor, a un lugar donde comen. Y ok, nosotros como, no, nosotros no habíamos cenado, no habíamos hecho nada, no nos dieron ni tampoco comida de casino porque ya había pasado el tiempo de cena. ujú, Entonces nos quedamos ahí en unas sillas blancas, así, durmiendo. Y ahí pues, pasó una señora de las que trabajan ahí y nos dijo, hey chiquillos, ¿no han comido? No, no. Y ahí donde nos dieron unos merlines, que es un pan dulce en Chile, y fue la primera vez que los probamos ahí, y eso fue lo que cenamos. Y ya después, ya llegó el siguiente día, salimos nosotros y empezó a funcionar el sistema, empezó a funcionar la ujú, maravilla. El estar ahí, nosotros entendimos cómo funcionaba el retail, cómo ellos contaban a las personas, dónde teníamos que instalar las cámaras, les preguntamos a las personas que estaban trabajando ahí. Entonces fue también gratificante para nosotros. Entonces, eso fue en plena pandemia. Entonces, así fue como nosotros iniciamos. Eso nos permitió escalar a 30 sucursales en Walmart. Y después
ya que nosotros le integramos esa parte de alerta de que la persona se quite la mascarilla, conteo de personas de una manera Ajá, precisa, integramos nuestro sistema de una manera precisa como no tienes idea, porque el cliente nos exigió mucho. Ya ahí, ya nosotros empezamos como tal a ver otros problemas. Es donde me llaman y me dicen, Julio, tenemos un gran problema, hay una persona viendo hasta 700 cámaras y necesitamos alertar de este tipo de situaciones. Entonces, ese tipo de situaciones empezamos nosotros a alertarlas. Ahí es donde nosotros pasamos de conteo de personas a entender las necesidades del cliente, a escucharlos ajá, y con el mismo producto, pues, boom. Entonces, prácticamente, para ir, ¿cómo se llama? Dándole respuesta a tu pregunta, pandemia fue para nosotros el punto de genial. inflexión, el trampolín. Oye, Julio, dame un minutito de lo que abro la puerta Dale, dale, de mi dale, cuarta cámara. Espérame. dale, dale. No le corto ni nada, nada más dame tantito Sí, espacio. dale, dale, dale. Ah, listo. Ah, Ya, bueno. como por ejemplo estas cosas que no se pueden. Sí, Ley de Murphy. Lo que crees que no va a pasar, va a pasar. Este, definitivamente. no, es que sí, justo tenía la duda de pandemia porque muchos, bueno, no muchos, sino varios que conozco me dijeron, creo que pandemia fue lo mejor que me pudo haber pasado. Digo, ¿no? Sí, Con sus respectivas consideraciones y condolencias, sí, pero es también justo el aprovechar el momento que se creó y que se aprovechó, porque al final las oportunidades, pues son esas, ¿no? Los que, de las quien las ve, las toma y las aprovecha. Oye, pero Julio, para ir cerrando, porque me consterna mucho, bueno, no me consterna, más bien, me da muchísima curiosidad de que te pongas la bolita de cristal con sus respectivas consideraciones. sí. ¿Y qué crees que es lo que viene en Computer Vision? Mira, en Computer Vision, con toda la parte del nuevo paradigma que está suscitando hoy día en la parte tecnológica, que es Space Computing. El Space Computing es, prácticamente para lo que está apostando también Apple con la Vision Pro, ¿Mm? es el poder tener un sistema operativo wearable, es decir, que tú te lo puedas poner y puedas ver el sistema operativo. Entonces, prácticamente que Computer Vision se convierte ahora como parte de la parte humana. Entonces, nosotros ya estamos inclusive investigando de cómo se van a poder desarrollar ese tipo de aplicaciones para ese tipo de sistema operativo. Entonces, como que Ok. si tú te pongas los Vision Pro, automáticamente vas a poder ver, boom, así, la data, información de esa data, qué marca de vehículo que estás viendo, Ujú. las personas con las que estás platicando, cierta información de las personas. Imagínate eso en seguridad, imagínate eso lo tiene un policía. Entonces, prácticamente que Terminator se está volviendo una realidad. Entonces, Computer Vision viene en esa parte y además que el Computer Vision se está expandiendo a la mayoría de las cámaras. A la mayoría de Ujú. las cámaras. Ahora las cámaras se están viendo como un sensor. Como un sensor. Computer Vision es la rama de la inteligencia artificial que le enseña a las computadoras a verlo como lo hacen los humanos. Entonces, prácticamente que hace una inferencia. Hace una inferencia. Entonces, ahora, el juntar el Computer Vision con una, qué sé yo, con un tipo de aplicativo de esa magnitud,
eso es lo que se viene. Entonces nosotros inclusive estamos pensando ya con los desarrolladores el poder integrar ese tipo de soluciones. Eh, Prácticamente que ahora ya la mayoría de las empresas está integrando ese tipo de soluciones. Ahora ya lo están viendo los centros de distribución, viendo Computer Vision en ese sentido, y es prácticamente el futuro. Es el futuro, que sea wearable en Ujú. cámaras y que las cámaras, cualquier tipo de cámara se va a poder conectar a ese tipo de situaciones. Pero prácticamente que ahora lo que falta es unir toda la parte cognitiva y Ujú. que el Computer Vision pueda procesarlo y ya poder detallar qué es lo que está viendo. Así como lo hace Ok. un humano. Un humano tú ves y ya empiezas a detallar, tu cerebro hace todas las partes y toda la parte cognitiva ya lo va interpretando. Entonces prácticamente que eso es lo que se está haciendo con la inteligencia artificial. Ok, En robótica no se diga, en robótica no se diga también. ok. Es que, fíjate, ahorita que me estás contando eso, me remitió a una situación del mercado, Google y Nokia. Nokia Ah, dijo, este, tengo que ganarle por algún lado. Compraron una compañía que se dedicaba a mapear, con conos de ubicación de GPS, ujú. como, bueno, lo que ahora conocemos como Google Maps y cosas así, o sea, Sí. cartografía, y Google compró Waze, ¿no? Ah, sí, 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 Y, Waze. y entonces Waze lo que hacía, a diferencia de poner dispositivos por todos lados como Nokia conocía, Correcto. su negocio era poner antenas y entonces compraron un negocio que ponía antenas, ¿no? Entonces Mm, Google dice, no, puede haber algo diferente. Encontraron Waze, que es un crowdsourcing de geolocalización. ujú. Entonces Sí, definitivamente. me recuerda mucho ahorita que estás contando esto de cómo entonces cómo aprovechamos esos movimientos y quién tiene la visión, ¿no? Esa, guiño, Correcto. guiño, de, de, Sí. de poder aprovechar porque la cantidad de datos es brutal, brutal, Sí, brutal, es brutal. brutal la cantidad de datos. Ok, En ok, este gremio la cantidad de datos es muy brutal. sí. Julio, Ábrego, de verdad un placer y un gusto platicar contigo. Nada más para terminar, dame dos trucos o hacks de crecimiento. Al final, ¿no? Ya nos diste los poderosos, que son los estratégicos. Yo soy y siempre soy como muy necio en eso de compartir que más vale una estrategia que dure y no una táctica que no aguante, Sí, pero siempre es bonito el dulcecito, ¿no? De sí, buenísimo. un truco, un hack de crecimiento dentro de Spot y otro tuyo que digas, este, cuando lo aplico, siempre crezco. Buenísimo. Bueno, un hack de crecimiento en Spot es prácticamente ciertas startups están en pleno crecimiento, es talento. Rodéate de talento, rodéate de mucho talento. Tal y como lo hicieron grandes líderes a nivel mundial, se rodearon de buenos talentos. Por ejemplo, yo lo menciono mucho porque soy fiel seguidor de Walt Disney. Walt Disney se acompaña de una persona que le hace la Biblia de Disney prácticamente y le Ujú. dice todas las especificaciones de lo que tiene que hacer un parque. Entonces, es un talentazo. Disney tenía la visión, se rodea de un talento, boom, lo hace crecer. Ujú. De igual forma con otros CEOs, se rodean de talento, talento que de verdad lo puedan realizar. De ahí, no me quiero meter mucho en política, pero por ejemplo también otros mandatarios como Hitler o cosas así se rodean también de talentos Sí, sí, sí. y llegan hasta donde llegan. Hay dos pares muy distintos, pero que les funcionó. Para los fines que lo querían, bueno, ahí depende de ellos, pero el hack es eso, rodearte de talentos. Te Ujú. rodeas de talentos, de personas que definitivamente son lo primordial, de personas que te hacen crecer y que de igual forma tú aprendes de ellos y ellos aprenden de tu visión, de eso. Eso como parte de Spot, rodearte de talento. Segundo, cómo hacer un crecimiento de una manera personal, eh, desafiarte y conocerte. Primero, conocerte como persona. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué Ujú. es, hasta dónde puedes llegar como persona? Porque hay unas personas que claramente, como te digo, o sea, uno se tiene que conocer. Hay unas personas que te pueden decir, no, a mí no me gusta tener tanta responsabilidad, yo puedo llegar hasta acá. Sí. Entonces, si ya tú te conoces, pues puedes tomar decisiones. Puedes tomar decisiones en función a eso. Entonces, primero conócete tú, haz una introspección de qué es lo que te gusta, hasta dónde quieres llegar. Por ejemplo, hay personas que quizás
la parte primordial es la familia. Entonces, si yo me hubiese conocido, yo digo, eso, yo me hubiese quedado allá, pero no, yo decidí Ujú, ser global, ya, prácticamente que yo vivo en el mundo. Estuve en Chile 5 años, ahora tengo que venir para acá, para la Ciudad de México, porque aquí está el negocio. Entonces, esa es una parte de crecimiento, saber hasta dónde puedes llegar tú, conocerte tú. Ya cuando te conoces tú, te desafías. Ya cuando te ujú. desafías, puedes liderar a personas. Ya si tú te puedes liderar, tú puedes liderar a más personas. Entonces, eso, como tal. Hasta me da miedo hablar más. O sea, es que este es el cierre. Este, No, ahora, muy bueno, muy ahora bueno. invítanos a Spot. O sea, ¿qué necesito? Porque fíjate que yo una de las cosas que entendí con Ventaja Podcast es que no es tanto la masividad, sino a las personas indicadas. Entonces Sí, hacemos mucha recomendación de, ahí te va este episodio, este te conviene, vas a aprender, conócelo, o sea, ¿no? ¿Quién, eh, quién necesita, bueno, más bien, a quién estás buscando en Spot? O sea, plazas comerciales, warehouse, sí. fulfillment. En ese momento, pues estamos buscando como tal clientes, como siempre, buscando como tal socios, Ujú, siendo clientes. Y además también, o sea, estamos en proceso de contratación para un team de ventas. Prácticamente que el CEO tiene que vender muy bien, pero necesito ujú. también tener un team que respalde muy bien. Entonces, prácticamente que eso es lo que estamos realizando, buscando también clientes, ya que ya estamos en el mercado mexicano como tal. Entonces, prácticamente que queremos ya expandirnos y iniciar nuestra gran misión, que es estandarizar la industria. Entonces, Excelente, prácticamente eso. excelente, va, genial. Pues ya estamos, Julio, muchísimas gracias. Ya, no, gracias a ti, por favor, que estés bien. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau.